Nuestro invitado de hoy nació en Guayaquil el 6 de abril de 1963. Gobernó el Ecuador por 10 años, 4 meses y 9 días. Se trata del líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Rafael Vicente Correa Delgado. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, muy contento de estar en tu programa y estar en nuestra querida Venezuela. Muchas gracias de verdad por tomar un tiempo de su estadía aquí en nuestro país. Le voy a pedir por favor que se retire el tapabocas, yo voy a conservar el mío. Aquí somos muy celosos con este tema de la prevención de la transmisión del Los controles son COVID-19. espectaculares, pero el éxito que han obtenido también en controlar la pandemia, increíble. Lo vi en el centro de control desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. ¿Qué impresión le causó? Bueno, impresionado, bueno, la impresión increíble porque el control que tienen, pero eso se nota desde la llegada al aeropuerto, ¿no? Todos los controles que uno tiene que pasar, la toma de temperatura, desinfección, lo bañan a uno con una sustancia especial. Entonces, se ve que se ha controlado muy bien esa pandemia y ahí está, en la vicepresidencia, pues el centro de control y los resultados están a la vista. Ustedes tienen 900 muertos con 32 millones de habitantes. Un país como Ecuador tiene 34.000 muertos. Dicen que son 14.000, pero es tan fácil como sacar el promedio de muertes 2017, 2018, 2019, de marzo a noviembre, compararlo con el 2020, y verán que hay 34.000 muertes en exceso. Y eso indudablemente por la pandemia. Entonces nosotros tenemos cerca de 200 muertos por cada 100.000 habitantes, ustedes tienen 2.8 muertos por cada 100.000 habitantes. En otras palabras, Ecuador tiene 70 veces más muertos. Es una tragedia que se pudo evitar, pero ha habido negligencia criminal. Por el contrario, un país bloqueado, ¿no?, que lo tratan de arruinar como Venezuela, dando prioridad al ser humano, ha logrado salvar tantas vidas pese a la terrible pandemia. ¿Qué se ha hecho aquí en Venezuela que no se hizo en Ecuador? Bueno, frente a la pandemia. Controles, importación de pruebas, acceso masivo a los sistemas de salud, los médicos yendo a las casas de los habitantes para tomar pruebas, para controlar temperaturas, mayor disciplina social, ¿no? Se establecieron restricciones que se cumplieron, allá por diferentes motivos pues todo fue mal organizado. Ecuador tal vez es el peor país que ha manejado la pandemia, pero comparado incluso con el promedio, Venezuela lo ha hecho muchísimo mejor y por la especial atención que se puso al cuidado de la salud y a la prioridad de la vida humana. Imagino que habrá sido especialmente doloroso para usted, presidente, siendo usted de Guayaquil, el que Guayaquil se haya convertido como una especie de ejemplo de lo más dantesco frente a la catástrofe del COVID-19, ¿no? En Ecuador vivimos la dictadura perfecta, que es la dictadura apoyada por los medios de comunicación. De hecho, es el nombre de una película mexicana que la recomiendo, muy buena. Se basa en casos reales, en la inmoral complicidad de Televisa con el candidato en ese entonces, Peña Nieto, al cual lo apoyaba supuestamente dando información. Así era propaganda, tenía un contrato para promocionarlo a la presidencia. Y el público supuestamente consumiendo información, estaban consumiendo la propaganda para un candidato. Entonces, los medios tapan todo, tratan de justificar todo, pero te pongo un ejemplo que demuestra claramente que es ineptitud y negligencia criminal. Nosotros en el 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter. En pocos segundos tuvimos cerca de 700 muertos, pero a nadie le faltó un entierro digno, un ataúd, identificación. Estos señores no tuvieron ni ataúdes para enterrar a los muertos, estaban en las calles tirados. Cuando en emergencia, como en guerra, tú puedes incautar una empresa que hace ollas y decirle, me hace balas en el caso de guerra. Acá podían incautar una empresa, ¿no?, que lo permite la Constitución, que hacía muebles y me hace ataúdes. En lugar de eso, los patricios guayaquileños donaron cartones para que los pobres entierren a sus muertos. Y todavía hay cerca de 80 familias que no encuentran a sus muertos, no se los pudo identificar. Y los muertos estaban insepultos en las calles. O sea, eso es pura negligencia criminal. ¿Esa negligencia criminal la instaló Lenín Moreno en Ecuador? Sí, ha habido una destrucción sistemática, ni siquiera tan sistemática, atolondrada de todo lo que construimos. Eso duele, ¿no?, ver lo fácil que es destruir, pero es la historia de la humanidad, ¿no? Lo difícil que es construir. Alguien dijo, para construir se requieren siglos y gigantes, y para destruir se requieren enanos y segundos, ¿no? Mire, ¿y usted no se siente un poco responsable de eso que ha pasado, habida cuenta de que usted apoyó a Lenín Moreno para ser presidente? Es indudable que uno
se siente responsable, pero también debemos tener claro que somos las víctimas, no los victimarios, que nosotros elegimos a Moreno, que era el candidato que decía que éramos leyenda, que amaba a Venezuela, que buscaba la integración, que nos decía el mejor gobierno de la historia, a mí me llamaba el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ese fue el Lenín Moreno que elegimos, pero ellos fueron los que compraron a ese sujeto y apoyaron a uno de los mayores traidores de la historia de América Latina. Entonces debemos tener muy claro, ¿no? Sí, nosotros elegimos a esa persona que ofreció un programa de gobierno que era la continuidad de la Revolución Ciudadana, traicionó, lo echó a la basura y los otros han sido cómplices de la destrucción. Nosotros hemos sido víctimas a tal punto que somos los únicos y mayores perseguidos. Pero nosotros hemos sido víctimas, no victimarios. Ellos han sido los cómplices de lo que ya creo que generalizadamente se conoce como el peor gobierno de la historia. Mire, ya vamos a retomar el tema de Ecuador, pero usted vino a Venezuela. ¿Qué le ha parecido la organización de este proceso electoral? Alguna vez usted hace un milagro porque hay cosas que no se conocen. Les quemaron hasta las máquinas, ¿no? Para votar. Aquí está todo automatizado. Tuvieron que diseñar nuevas máquinas que recién me parece llegaron en julio. Pese a la estrechez presupuestaria se liberaron recursos para comprar 15.000 máquinas. Eso nos estaba explicando ayer la presidenta, o el día jueves, cuando llegamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y a toda velocidad para cumplir con la Constitución, llevando incluso a lomo de mula las máquinas, se ha logrado organizar este proceso. Mañana veremos la eficiencia, la eficacia de esa organización, pero con la información que tenemos, pues creemos que va a ser un éxito el evento electoral. ¿Estas elecciones usted las percibe igual, más o menos democráticas que las que se van a dar en Ecuador el 7 de febrero? Le pongo otro ejemplo. Después de más de 2 meses, todavía no está la inscripción en firme del binomio de la Revolución Ciudadana que diera todas las encuestas. Nos han puesto todas las trabas para impedir nuestra participación. El binomio se inscribió el 18 de septiembre. Hoy estamos 5 de diciembre. Mañana se va a emitir este programa 6 de diciembre. Y todavía no está inscrito en firme. Es el único binomio al que no le han permitido la inscripción definitiva. O sea, hasta el último momento quieren mantener incertidumbre, quieren por todos los medios tratar de evitar la participación de nuestro binomio porque saben que van a ser derrotados en las urnas. Entonces creo que eso le contesta a todo. En Ecuador vivimos una verdadera dictadura, pero como le decía, la dictadura perfecta porque es encubierta por los medios de comunicación que no han sido cómplices, han sido coautores obscenos de la destrucción de la democracia, de la institucionalidad, del Estado de Derecho en mi país. Entonces, mañana veremos el desarrollo de las elecciones, pero por ejemplo, con respecto al 2018, cuando vine a observar las elecciones presidenciales, o sea, hay que ser demasiado deshonesto para decir que no fueron totalmente transparentes, una organización, yo le diría, mucho mejor que el promedio de América Latina. Ahora, las que están siendo cuestionadas por adelantado, sí, ya los Estados Unidos han anunciado que no las reconocerán, lo mismo la Unión Europea, son las venezolanas y no las ecuatorianas. Porque yo le hago una pregunta, ¿no? Es que ellos cuestionaron el 2015 las mismas elecciones cuando ganó la oposición. Para ellos las elecciones son válidas y ganan lo que quieren que ganen. Pero ahí está la doble moral. O sea, por favor, o sea, ¿qué referencia moral puede ser Estados Unidos? Usted ve todas las intervenciones de Estados Unidos. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Yo no soy anti-norteamericano, he estudiado, le estoy muy agradecido, admiro al pueblo estadounidense. Pero lamentablemente su política exterior es terrible, sobre todo hacia América Latina. El denominador común no es la democracia, no es la libertad, no es su interés. Entonces son capaces de apoyar al dictador más inepto, más sanguinario, como las dictaduras de los años 70, y tratar de desestabilizar a los gobiernos más democráticos, más populares, como el caso de Evo Morales. ¿Cuál es el único denominador común? No es la democracia, no son los derechos humanos, no es el Estado de Derecho, son los intereses norteamericanos. Usted, presidente, que ha estado, como ha dicho hace unos minutos, sufriendo la persecución de quien usted impulsó como presidente de Ecuador, tiene incluso una causa judicial, lo están requiriendo. 36 causas judiciales. 36 causas judiciales. Todavía me levanto a ver que nueva causa judicial me han puesto. Secuestros, sobornos, homicidios, hasta me están acusando, bueno, hay mucho de eso, por gobernar, que adquirir deuda, que quitar el subsidio, cuando eso es parte del ejercicio de gobierno. Ahora, a usted en Ecuador lo están requiriendo para meterlo preso, ¿cierto? Sí, pero nadie le cree a la justicia ecuatoriana, porque si le creyeran ya estaría preso. Ahora, ¿aspira usted a regresar al Ecuador después de las elecciones del porque febrero? Primero las elecciones, si las ganamos y no podemos dar nada por sentado, no resuelve los problemas judiciales. Yo no voy a aceptar indulto, amnistía ni nada por el estilo, le vamos a ganar en las Cortes Nacionales
si los jueces honestos, que los hay, ya pueden ejercer libremente su capacidad de juzgamiento. Lamentablemente, en las condiciones actuales, con la presión mediática, que te juzguen los titulares, con la presión política, con las amenazas. Ha habido jueces que el día anterior de dictar una sentencia le allanan la casa al papá, lo meten preso por tenencia de armas. Es horroroso lo que se está viviendo en Ecuador, pero encubierto por la prensa. Entonces, en estos momentos, no solo es necesario ser un juez honesto, hay que ser un juez heroico para hacer lo correcto. Y eso lamentablemente todavía no tenemos. Es paradójico. Pero cuando pase esta situación, probablemente esos jueces honestos hagan realmente justicia, y si no la hacen a nivel nacional, la van a hacer a nivel internacional, donde estamos ganando todo, porque todos esos casos son una mamarrachada. Entre todos no hacen uno. Es paradójico, presidente, porque a Venezuela la acusan precisamente de no presentar un cuadro de separación de poderes y ser una dictadura. Pero usted está señalando que en su propio país los jueces no pueden juzgar libremente ese e imagino que otros casos. En Bolivia, donde hubo un golpe de Estado y unas masacres públicas, notorias y comunicacionales, solo comenzaron a hacer justicia con el cambio de gobierno, con el retorno de la democracia, con el presidente Luis Arce. Sí, hay una doble moral a nivel internacional. La verdadera ilustración, aquella que se dio hace algunos siglos, de que la razón, en el mundo de las ideas, la razón venció los mitos. La verdadera ilustración, el verdadero avance civilizatorio definitivo se dará cuando en el mundo real, no en el mundo de las ideas, la razón, la verdad, vence al poder, porque todo es en función del poder, todo es en función del más poderoso. Entonces, usted ha visto todo lo que pasó en Bolivia, ¿no? Y lo apoyaron, eso apoyaron. Lo que ha pasado en Ecuador, ni siquiera se entera el mundo. En el 2018 dieron un golpe de Estado con una consulta que era un adefesio a nivel constitucional, pero escondieron al presidente de la Corte Constitucional para que pase por imperio de la ley sin control constitucional. Con esa consulta se apoderaron de un consejo que es el que elige 150 autoridades de control. Los 7 consejeros que se los elegía por concurso de merecimiento los nombró a dedo el presidente de la República. Con eso se apoderó de todo. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Superintendencia, Fiscales, de todo, ¿no? Con, insisto, la complicidad y la coautoría obscena de la prensa. Pero no contentos con eso, el presidente de ese consejo transitorio se autoproclamó emperador, pero en serio, dijo que sus decisiones estaban por encima de la Constitución. Y en lugar de mandarlo, a ese pobre señor, tenía 86 años, al manicomio, lo aplaudió la prensa. Y destituyó a la Corte Constitucional, que es un Estado de derechos. No hay manera de destituir a la Corte Constitucional, la destituyó. Declararon 7 meses de vacancia constitucional. No tuvimos Corte Constitucional durante 7 meses, y no hubo Estado de Derecho. Hasta que nombraron a los serviles que están hasta ahora. Entonces, ¿qué más dictadura que aquello? Pero ni siquiera se enteran. ¿Por qué? Porque es dictadura servir a los intereses de los más poderosos. Usted mencionó la consulta en Ecuador y casualmente aquí en Venezuela se están realizando estas elecciones parlamentarias, pero una parte de la oposición, digamos, muy tutelada por los Estados Unidos, está montando una consulta sin un Consejo Nacional Electoral, sin observación internacional, pero que supuestamente debería dar, digamos, cobertura jurídica o una aparente legitimidad a la prolongación de ese pretendido gobierno paralelo o interino que encabeza el señor Guaidó. O sea, usted ve, el caso Guaidó es un ejemplo de los tiempos que vivimos, que yo lo defino como de retroceso civilizatorio. Porque usted recuerda una payasada como la Guaidó, un tipo autoproclamado, sin ningún poder real, sin ningún apoyo popular, con 60.000 votos fue electo parlamentario y de repente lo nombran, lo reconoce Europa, Estados Unidos, como jefe de Estado de un país soberano. Usted recuerda una ridiculez de esa magnitud, pero en todo caso lo que haga la oposición, ¿cuál es la base constitucional? Democracia no solo son elecciones libres en primer lugar, que usted vote o rechace a quien le dé la gana. En Ecuador están tratando de impedir elecciones libres cuando no inscriben a nuestro binomio. Pero no es solo suficiente, no es suficiente solamente elecciones, son elecciones libres, transparentes, universales, ¿no? Pero además con reglas preestablecidas, que se llama Estado de Derecho, para que no haya la dictadura de la mayoría. O sea, algunos creen que estar en democracia es elecciones y la mayoría manda. No, o sea, si aprovechando el apasionamiento de un momento que agarraron un violador, yo pongo a votación, quieren que
lo ejecutemos, probablemente la población va a decir que sí. Pero por eso, para evitar esa dictadura de la mayoría, aprovechar la coyuntura, las pasiones del momento, y con eso arrasar los derechos humanos y tantas cosas, hay reglas preestablecidas que dicen se prohíbe la pena de muerte. Hay cosas que no se puede poner a libre albedrío del momento, etcétera, ¿no? A la dictadura de la mayoría. Entonces, son las dos condiciones básicas de una verdadera democracia. Elecciones transparentes, preestablecidas, universales, dentro de reglas establecidas y preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Usted que ahora, en este tiempo de expresidente, ha incursionado también en el periodismo, porque hace entrevistas, ¿verdad? Sabe, Es afición nomás. sabe que en estas cosas hay una dictadura, que es la del tiempo. Así que nosotros vamos a hacerle caso al director, vamos a pedir la pausa y enseguida regresamos y vamos a hablar un poco más del Rafael Correa, ser humano. Encantado. Ya venimos con Rafael Vicente Correa Delgado. Rafael Vicente Correa Delgado. Sabe que en este espacio nosotros tratamos de combinar las noticias, los temas de actualidad con un poco de entrevista de personalidad. Fíjese, para nosotros, y me perdona la insistencia con el tema de la traición de Lenín Moreno, es una incógnita. ¿Por qué Correa no siguió ejerciendo su liderazgo en Ecuador? Las cosas le habrían resultado mejores al Ecuador y probablemente a América Latina, ¿no? Y cuando indagamos en este tema, nos encontramos con un punto que es sagrado en la vida de cualquier ser humano, que es la familia. El Correa había comprometido, iba a atenderla después de un periodo como presidente. Como ser humano eso, ¿cómo lo está manejando, presidente? Porque finalmente no pudo lograr su cometido. No se puede dedicar a la familia con ese hervidero que ha terminado viviendo la cotidianidad del Ecuador, ¿no? Yo sinceramente quería retirarme de la política activa, no para siempre, no me gusta esa palabra, uno nunca sabe, pero al menos en forma indefinida, sin un fin preestablecido, y dedicarme a la academia. Creía que podía colaborar mucho en la academia. Soy PhD en Economía, una de mis especializaciones es Desarrollo Económico. Debo ser el único PhD especializado en Economía en el mundo que ha tenido la oportunidad de dirigir 10 años un país en vía de desarrollo. Creo que algo puedo contribuir al análisis de su desarrollo y desarrollo. Entonces, ingenuamente creí que me podía retirar de la política, pero la política nunca se retiró duro. Empezaron a perseguirnos, hemos tenido que enfrentar esa persecución, la destrucción de la patria, y tiene razón, ¿no? Hemos tenido que enfrentar esto fuera del poder. Si uno hubiera sabido todo lo que iba a pasar, era mejor continuar en el poder y poder enfrentarlo a esa prensa corrupta, a esos grupos odiadores, a la injerencia externa, pero desde el poder. En todo caso, ¿por qué tomé esa decisión, no? Bueno, la política y la vida pública puede ser muy ingrata, pero al menos uno eligió esa opción. El problema es que cuando tú eliges esa opción, estás involucrando a toda tu familia. Y sí, mi familia sufrió mucho durante esos 10 años. Mi esposa siguió siendo 10 años profesora de escuela elemental, pero en todo caso, siguió con su trabajo. Mis hijas odiaban la vida pública, la falta de privacidad, la seguridad por todos lados, a tal punto que cuando se me graduaron, como eran buenas estudiantes, consiguieron becas ellas mismas del gobierno francés y se fueron a estudiar a Francia. Entonces, sí era duro, y mi familia es binacional, ¿no? Mi esposa es de Bélgica. Después de 25 años de vivir en Ecuador, ya es justo ir a vivir un tiempo cerca de sus padres, su familia en Bélgica. Yo sí les había dicho que el 2017, y lo anuncié, del 2014, que no me iba a lanzar a la reelección, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a pasar lo que estamos pasando. Pero esos fueron los motivos personales por los que dije, bueno, yo no me lanzaré nuevamente a la reelección. Ahora, su familia hoy día entiende que no se puede desprender de estas responsabilidades, ¿no? Creo que todavía no lo entiende. Todavía no. Sí, es difícil. Ahora, debe haber sido muy difícil tomar la decisión, ¿no? Digo, por un líder político que probablemente tendrá la duda de qué podría pasar si no ejerce su liderazgo, ¿no? En un determinado momento de la historia. No fue difícil. Estaba agotado, cansado. Tal vez fue un poco de vanidad creer que se había hecho lo suficiente. En países como los nuestros nunca se ha hecho lo suficiente. Me puse a investigar y resulta que su padre estuvo preso, ¿no? En los Estados Unidos. Sí. Y estuvo usted muy ausente de padre en su infancia, ¿será Bueno, eso? eso fue de los 7 a los 10, 5 a los 8 años. Mi padre estuvo 3 años y medio detenido porque transportó drogas, pero como tanta otra gente, no es que era un delincuente, era un desempleado, ¿no?
las cárceles están llenas de rostros de desempleados, de pobres. Y yo creo que es una de las cosas que hay que revisar. Entonces sí, yo tuve una infancia dura, pero muy feliz, ¿no? Y nos dieron lo mejor, que era buena educación, porque como éramos buenos estudiantes pudimos estudiar becados en colegios religiosos de buen nivel. Yo estudié en La Salle y mi madre consiguió un trabajo en el supermercado, así que tuvimos la mejor alimentación. Nos dieron lo principal para defendernos en la vida, buena educación y buena salud. ¿Y se pudo reencontrar con su padre después? Claro, claro. Regresó, ¿A qué edad? cuando yo tenía 8 años. Y de hecho mi padre era una persona muy especial, con muchas contradicciones. Pero, por ejemplo, él en la cárcel aprendió inglés, dejó de fumar, era un fumador empedernido, era un lector empedernido también, nos enseñó el amor a la lectura. O sea, yo recibí grandes valores de mi padre. ¿Y para usted qué significa la familia? Es fundamento, ¿no? Yo tengo 3 proyectos vitales: mi familia, mi patria y mi fe. Hoy día, ¿qué lo demanda más, la patria, la fe o la familia? Bueno, no son cosas excluyentes, todo es simultáneo, pero yo diría lo más cercano a la familia, ¿no? Mire, ¿Lenín Moreno era un traidor asintomático o en algún momento usted percibió que era posible que sucediera lo que pasó? Nunca percibimos eso y sí, es un cínico profesional porque no es tan fácil engañar, algo de experiencia tenemos. Y yo te puedo dar la lista de la gente que nos iba a traicionar por su vanidad, por sus ambiciones, por su oportunismo. Este lo escondió muy bien, pero ha sido el peor traidor. Mire, y ahora usted está también de alguna manera impulsando la candidatura presidencial de otro ecuatoriano, Andrés Araúz. Sí. ¿Y él está vacunado contra la traición? Esa es la pregunta lógica que hace todo el mundo, pero es tan fácil la respuesta. Si fuera traidor ya no hubiera traicionado, si también ha sido perseguido 3 años y medio. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de este joven economista como usted es economista, ¿no? Sí. ¿Fue alumno suyo? No, No. pero sí tenemos un equipo que se llama Economistas Progresistas, que son jóvenes realmente brillantes. Andrea es brillante, ¿eh? Yo vengo de la academia y sé de lo que le hablo. Es de los jóvenes más brillantes que conozco, muy bien preparado. Es economista y matemático de la Universidad de Michigan, de Estados Unidos. Tiene una maestría en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es doctorante en la Universidad Autónoma de México. Un tipo muy responsable, muy acucioso. Él se sabe de memoria el acuerdo con el Fondo Monetario antes de que lo conozca el mismo fondo. No sé cómo obtiene información tan rápido y lee hasta el pie de página. Entonces, el país estaría en las mejores manos, más aún en la coyuntura que vivimos, porque claro que hay una crisis sanitaria, pero también tenemos la peor crisis económica de la historia en el país. E incluso para poder solucionar o atender de mejor manera la crisis sanitaria, es necesario recuperar la economía, crear los recursos para poder atender la salud del pueblo ecuatoriano. Circula un video suyo, presidente, por grupos WhatsApp, en el que cuestiona el tema de la dolarización que usted heredó en el Ecuador. Sin embargo, hace unas horas usted tuiteó, colocó en el Twitter una información según la cual el candidato Araúz de alguna manera fortalecería la dolarización con medidas pragmáticas. Eso es lo que muchas veces no se entiende y quieren hacer creer que es una contradicción. No hay ninguna contradicción ahí. Economía, hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Ponga un subsidio, ¿ya? Y todo el mundo lo va a aplaudir. Saque el subsidio y lo van a querer matar. Reduzca un impuesto, todo el mundo lo va a aplaudir. Vuelva a subirlo y todo el mundo lo va a querer matar. Entonces, y hay cosas en donde se puede crear un verdadero cataclismo. Poniéndolo en un ejemplo de la vida cotidiana. Tal vez el mal menor, si usted tiene un mal matrimonio, ¿no? Entonces le va a decir, ¿por qué no te divorcias? No, porque el mal menor tal vez continúa con el mal matrimonio por mis hijos, por la unidad familiar, etc. Entonces, la dolarización técnicamente fue una barbaridad. No es tan fácil como esto. Si fuera tan buena idea, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? O ellos son tontos o no fue tan buena idea. Mira, hay 3 precios fundamentales en economía. De los bienes y servicios, llamémosle un solo precio, el promedio agregado de bienes y servicios. El cambio en ese nivel de precios es la inflación. La tasa de interés, el costo del dinero, y el tipo de cambio, es el costo de la divisa extranjera. El principal talón de Aquiles de los países en vías de desarrollo es el sector externo. Para equilibrar el sector externo frente a imbalances que puedan hacer estallar una economía, el tipo de cambio es el instrumento principal. Bueno, a ese tipo de cambio hemos renunciado. Ese es el nivel de torpeza, pero ya lo hicimos. Tratar de salir de la dolarización crearía un cataclismo económico, social y político, donde además ganarían los de siempre, que ya tienen su plata afuera.
Ellos son los que están impulsando la desdolarización, porque tienen cerca de 30.000 millones de dólares afuera. El rato que esté suponiendo que sea posible, yo lo veo imposible, poner una moneda nacional, ¿no?, que se va a devaluar, etcétera, son ellos los que van a lucrar. Entonces, por el contrario, nosotros estamos tratando de proteger a las grandes mayorías y dentro de esta camisa de fuerza que significa dolarización, una torpeza técnica, sacar las mayores ventajas. Y lo que dice Andrés es correcto, claro, y elemental, diría yo. Para que funcione la dolarización hay que tener dólares. Y para eso hay que controlar fuga de divisas, importaciones suntuarias, y esta gente está haciendo exactamente lo contrario. Son ellos los que atentan contra la dolarización. Cada país tiene sus particularidades. En el caso nuestro, aquí con el bloqueo, que expresamente busca la asfixia económica de Venezuela, hay una especie de acupuntura malévola que cada barco que se atreva a tocar puerto venezolano buscando petróleo es sancionado. Han hecho, digamos, lo indecible para impedir que acá entre un dólar, un euro, un yuan, cualquier moneda extranjera. En nuestro caso también se ha venido dando por vía, de hecho, un fenómeno también de circulación del dólar en paralelo al bolívar y con un intento de una criptomoneda llamada el petro. No sé si con la distancia que obviamente nos separa en su cotidianidad y la economía venezolana, tiene algún comentario que hacer sobre el cuadro político, sobre el cuadro económico venezolano. Obviamente que se dolarice informalmente una economía no es deseable. Y peor aún, decir que como ya está la economía informalmente dolarizada, eliminemos la moneda nacional y adoptemos el dólar. Es decir, si es un problema hay que solucionarlo, no hay que formalizarlo. Entonces, pero eso es fruto del bloqueo. O sea, yo vengo a la academia, que me están escuchando, los profesores universitarios. Si ustedes ponen a un chico de primer año a analizar la economía venezolana y dicen que hace un fracaso, que está dolarizada la inmigración, y se olvidan que está bloqueada, que está en una economía de guerra, lo dejan de años, pues, ese muchacho. Es como, qué sé yo, un detective que ve a un ahogado en el fondo de una piscina con los pies metidos en un balde lleno de cemento y llega a la brillante conclusión de que se ahogó por no saber nadar. O sea, es un cinismo extremo, una ineptitud extrema. Como que si bombardeo Chile y después digo, no funcionó el neoliberalismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No lo entiendo, como profesor no lo entiendo. No entiendo esos analistas que dicen, ha fracasado la economía venezolana, el modelo venezolano, cuando están bloqueados. Este año, Ernesto, ustedes alcanzaron hasta más de 50.000 millones, 54.000 millones de ingresos petroleros. Este año no va a llegar a los 500 millones. Parece mentira, parece una caricatura. Van a tener la 100ª parte de ingresos petroleros. ¿Qué país aguantaría un golpe, lo que llamamos los economistas un shock externo, es decir, no depende de sus políticas económicas, un shock externo de esa magnitud? Analizar la realidad de la economía venezolana, obviando que están bloqueados, que están siendo agredidos, que tienen una economía de guerra. O sea, es un cinismo o una incompetencia sin límite realmente. Usted ha estado enterado, por ejemplo, de la ley antibloqueo que ha sido impulsada acá, ¿sí?, para propiciar, digamos, la inversión privada extranjera. Y me parecen pasos muy pragmáticos para tratar de recuperar la economía, ¿no? Frente a la agresión que están recibiendo, pues hay que flexibilizar un poco el modelo, abrir un poco la economía a cierta clase de inversión extranjera. No podemos cerrar los ojos. Venezuela está luchando por su supervivencia. No puede vender siquiera su petróleo. Entonces, obviamente habrá que flexibilizar un poco el modelo que en condiciones normales funcionaría de otra manera, pero dado el bloqueo, dada la economía de guerra, pues habrá que hacer esas concesiones para atraer inversión extranjera. Vamos a hacer otra pausa y venimos enseguida con Rafael Vicente Correa Delgado. Ya regresa, programa especial. Triunfó el pueblo, triunfó Venezuela. Democrática y popular. Vamos todos y todas a celebrar, porque el presidente...
Estás viendo Programa Especial. Continuamos con Rafael Vicente Correa Delgado. Aquí le decimos así a todo el mundo con sus dos nombres. Porque le encanta decir mi segundo nombre, a mí no me gusta mi segundo nombre. Bueno, reconcíliese con él. Vicente no me gusta. Ese se lo dio a su mamá, ¿no? Como te contaba antes de empezar el programa, de acuerdo a ella, porque casi nazco, yo nací el 6 de abril, dice que el 5 de abril es el día de San Vicente, no lo he visto. Pero bueno, estoy contento porque si hubiera nacido el día de San Mamerto, ¿te imaginas? Bastante feo. Sería Rafael Mamerto Correa Delgado. Mire, presidente, ¿tiene América Latina algo que esperar del señor Biden en los Estados Unidos? Sí, pero no mucho, ¿no? Yo creo que van a acabarse ciertos extremos impuestos por Trump. Por ejemplo, se retomarán las negociaciones con Cuba para tratar de disminuir y mitigar ese bloqueo absurdo de décadas que ha sido un fracaso total, que va contra el derecho interamericano. Creo que se flexibilizará un poco el bloqueo criminal a Venezuela, no en la parte formal, pero ya en la parte real, con buques custodiando las costas venezolanas, prácticamente una agresión militar ya. Creo que Biden, una persona con principios, un político con mucha experiencia, con el cual se podrá conversar, tal vez llegar a consensos mínimos. Trump es una amoral, pues. Trump es un accidente inexplicable de la historia. Entonces creo que en ese sentido se va a avanzar. Accidente que obtuvo la mitad de los votos en las elecciones, ¿no? 71 millones de votos. Muy preocupante. Son los signos de los tiempos, ¿no? Los extremos a los que está llegando el mundo, pero también en América Latina. Aquí hay grupos neofascistas, hay extremistas, radicales, que dicen por Twitter matemos a Maduro, que intentaron matarlo, a Correa, a todo el que con el que no coincida. Eso lo hay en Europa también, ¿no? Por ejemplo, xenofobia, movimientos antimigración, lo hay en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Allá están limitados por algo que se llama Estado de Derecho, ¿no? Por una prensa guardiana de la verdad. Acá en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Han cooptado el Estado, les permiten hacer de todo, incluso una doble moral. No quiero gastarle el tiempo en televisión, pero te puedo contar casos donde cosas evidentes no se investigan y la más mínima sospecha te allanan la casa, te meten preso a la presidenta nacional, al expresidente de la Asamblea Nacional, le metieron preso a su padre, acusándolo de testaferro de su hija. Y lo publicaron en todos los medios, un año después, fue sobreseído y nadie publicó nada, o sea, cosas horrorosas. Y tenemos una prensa, o sea, no hay ese límite llamado Estado de Derecho, para que la gente que comete ilegalidades sea juzgada con un proceso adecuado. Y no hay esa prensa guardiana de la verdad, por el contrario, la prensa es la primera en habernos robado la verdad y promover esos grupos para que nos hagan daño a nosotros, a los líderes progresistas. Y tal vez después los criticarán, una vez que hayan alcanzado su cometido. Pero sí, son retrocesos civilizatorios. Pero en todo caso, volviendo a tu pregunta original, yo creo que la esencia de la política exterior norteamericana no cambiará. Cambiarán los excesos impuestos por Trump, pero no la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Como te decía hace un momento, que van a invadir, no invadir, defender, no defender, no en función de la democracia y la libertad, sino en función de sus intereses. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha invitado a Biden a reordenar juntos a América Latina. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, quiero mucho a Alberto, no he escuchado su declaración, pero yo no sé por qué tenemos que invitar a Biden para reorganizar la patria grande. Eso lo tenemos que hacer los latinoamericanos. Fíjese, ustedes forman parte de una internacional progresista, sí, ¿verdad? Donde hay una gama muy amplia de liderazgos heterogéneos, ¿no? Que sería muy difícil llamar de izquierda o con el, digamos, el nombre de socialista, ¿verdad? Son bastante heterogéneos. ¿Hay alguna diferencia entre ese alineamiento de la internacional progresista y lo que el comandante Chávez enarboló como el bolivarianismo, el ALBA? Es una de las tendencias dentro del progresismo, ¿no? El progresismo significa tratar, indignarse con el status quo de injusticia, buscar soluciones, y dentro de esa búsqueda de soluciones los objetivos deben ser los mismos. Bueno, habrá diferentes corrientes, diferentes matices. Una de ellas es la bolivariana, inspirada por Simón Bolívar, por grandes latinoamericanos como Chávez, pero como tú bien has dicho, también hay tendencias más moderadas, más de centro, centro-derecha. Lo importante aquí es un mensaje, ¿no? Si, como yo siempre decía en Ecuador, perdona que
me cite a mí mismo, pero con las personas de manos limpias, mentes lúcidas, porque también esto es importante, el voluntarismo incompetente ha hecho tanto daño o más que la mala fe en América Latina. Con la gente de manos limpias, mentes lúcidas y realmente corazones ardientes, realmente comprometidas con la patria grande, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a consensos. Mire, usted durante su gobierno confrontó con la prensa, ¿no? Con los medios de comunicación, con las empresas de la comunicación, como lo ha hecho aquí desde este espacio. Pero le comentaba que usted está también haciendo periodismo ahora, haciendo entrevistas. ¿Cómo se siente en ese nuevo rol? Me encanta, lo haría hasta gratis. No le digas a Rosa Pedro que me debe pagar, porque gracias a ese trabajo he pagado abogado. Pero me encanta esa labor. Y por si acaso, mi segunda hija es periodista. O sea, nadie está contra el periodismo, estamos contra el mal periodismo. Como nadie puede estar contra la política, vamos todos estar contra la mala política, contra los malos políticos. Debemos saber discernir. Una buena prensa es vital para la democracia. Ahora, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Usted alaba la prensa europea. Sí. Y en la prensa europea se publican barbaridades sobre Venezuela. Lo de la prensa es un problema planetario. Sobre usted y su caso, ¿no? Lo de la prensa es un problema planetario, ¿no? Y es tan sencillo como esto, o sea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y el que quiere engañarse, que se sigue engañando. Pero, o sea, a mí, yo creeré en la independencia, en la transparencia de los medios de comunicación, cuando CNN, por ejemplo, denuncie la evasión de impuestos de sus dueños. Vamos a ver cuándo ocurre algo así. Fíjese que no va a ocurrir nunca. En esa confrontación con los medios, de pronto pudieran mimetizarse también de la izquierda y de la derecha, porque Trump con los medios es un flanco también de su perfil político, ¿no? Mire, con CNN no me interesa lo que haya hecho Trump. Lo importante es que sí, este es un problema planetario, la mala prensa, ¿no? Es un problema muy grave. Sin embargo, yo vivo en Europa, he vivido en Estados Unidos. Nada que ver con la realidad latinoamericana. Por ejemplo, sí, pueden distorsionar la realidad, pueden opinar, en el caso concreto de Venezuela, pero no va a poder mentir descaradamente, no va a poder decir la deuda externa es 50.000 cuando es 5.000, ¿sí me explico? A la media hora les hará un periodista serio a decir esto no es así. Podrán analistas hablar basura, pero el que presenta las noticias no es que va a hacer gestos aprobando, desaprobando si la noticia es contra lo que ellos consideran un adversario. No, lo que se vive todos los días en América Latina, donde no enfrentamos periodistas, enfrentamos politiqueros, ¿no? Detrás de un micrófono, detrás de un tintero. Entonces, usted estudió en los Estados Unidos. Es muy grave, es un problema planetario, pero en América Latina es un problema crucial. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia ni desarrollo, porque sin verdad, los guardianes de la verdad, si nos roban ellos mismos la verdad, ¿cómo tomamos las decisiones de acción colectiva? Y sin tomar decisiones de acción colectiva correctas, y para eso se necesita información, buena información, no tendremos desarrollo. Fíjese que en los Estados Unidos, donde usted vivió, las grandes corporaciones se dieron el lujo de sacar del aire al presidente en funciones de los Estados Unidos, a Trump, cuando denunciaba un fraude, ¿no? Sí, pero porque dijeron que no tenía pruebas. Sin embargo, si hubiera sido alguien que le caía bien o un latinoamericano que les cae mal, ¿ya? Alguien que atacaba a un latinoamericano que les cae mal y hablaba sin pruebas, le hubieran dado todo el espacio. Y tenemos de eso evidencia. Eso hicieron en el 2017 en Ecuador, cuando el candidato perdedor dijo fraude sin ningún fundamento, en base a una encuesta contratada por él, ¿no? Dijo que le dio como ganador, todas las demás encuestas, los datos oficiales le daban como perdedor, pero la prensa que estaba de su lado lo puso como ganador e implantó la idea de un fraude. Pero lo mismo, ¿te acuerdas del golpe de Estado en 2002? ¿Cómo no se va a acordar? Contra Chávez, abril de 2002. O sea, cuando sacaron a Chávez del poder, dijeron, ha renunciado. Cuando el pueblo lo volvió a colocar en el poder, pasaron dibujos animados en los medios de comunicación, en los canales. Bueno, vamos a hacer una pausa, que es la última de esta entrevista, y regresamos enseguida con Rafael Vicente Delgado Correa. Correa Delgado, perdón. Vicente Rafael. Continuamos con Rafael Vicente Correa Delgado. Mire, presidente, nosotros en Venezuela compartimos con el Ecuador una pasión por la historia de nuestros libertadores, particularmente Bolívar, Sucre, Manuela, imagínese usted. Y una noticia que nos emocionó mucho en su tiempo fue saber que en Ecuador estaba la Carta de Jamaica, el original. Se descubrió. Ya que usted no está ahí de presidente y ha pasado todo lo que ha sucedido en Ecuador, ¿qué será de esa reliquia histórica? ¿Sabrá usted?
No sé dónde está en estos momentos, ¿no? Pero es un documento histórico que debe ser preservado por todos los medios, con el mensaje tan profundo del Libertador. Increíble cómo se anticipaba en siglos a su tiempo. Entonces, sí, no sé y tengo mucho temor, porque yo incluso dejé en el Palacio Carondelet un museo establecido, todo eso lo cerraron, no sabemos los objetos. Por eso están tan temerosos de que sean derrotados, porque saben que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Pero desconozco el destino de la Carta de Jamaica. Mire, y a 200 años de la batalla de Carabobo, que se cumple el año entrante, ¿usted considera que el bolivarianismo, esa herencia independentista que, digamos, tenemos los países bolivarianos, está vigente, está pasada de moda, es una actitud trasnochada? ¿Cómo la ve Rafael Correa? Es el mayor latinoamericano de todos los tiempos y un hombre multifacético, ¿no? ¿Cómo escribía Bolívar? ¿Cómo amaba Bolívar? Las cartas a Manuel Azaña. ¿Cómo pensaba Bolívar? Su pensamiento geopolítico. Por supuesto que los tiempos han cambiado, el mundo ha avanzado, pero la base, ese pensamiento, su preocupación por la patria grande, por la libertad, por la democracia, sigue más vigente que nunca, sigue más vigente que nunca. Sin embargo, hay otro personaje que también anda por ahí suelto, que es Monroe, la doctrina Monroe, América para los americanos. Y viene imponiéndose, le mencionaba yo al principio, el intento de establecimiento de un gobierno paralelo en Venezuela. Y allí se ha alineado, lamentablemente, el Ecuador con el llamado Grupo de Lima. Y la OEA, de la que forman parte de estos gobiernos, cada vez más es claro que es un instrumento alineado a la política estadounidense, ¿no? Fueron tiempos de retroceso, sin lugar a dudas, sobre todo a partir del 2014 en América Latina, donde por todos los medios, lo que nosotros llamamos la restauración conservadora, trató de recuperar los espacios perdidos y se dio el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, se perdió en el 2016 en Argentina, pero no contra Macri, contra el grupo El Clarín, la prensa descaradamente al lado de nuestros opositores. Se dio la traición en Ecuador, o sea, compraron a Moreno, se dio el golpe de Estado en Bolivia, pero los ciclos se han acortado. No es lo mismo que en los 90, ese neoliberalismo que no tenía con qué compararse. Nos dijeron que era el fin de la historia, con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, nos dijeron que no hay más alternativa. Ahora sí han visto la alternativa. Y la gente no es estúpida. Un año lo puede engañar, 2 años, pero 3, 4 años. Y decirle, ahora es que estamos bien, cuando estás en la ruina, cuando tus hijos no tienen trabajo, cuando no hay educación, cuando no hay seguridad, ahora es que estamos bien. Antes, cuando había equidad, dignidad, servicios públicos, acceso a educación, salud, trabajo, ingresos, ahí es que estábamos mal. ¿Quién se puede tragar ese cuento ya 3, 4 años? Y por eso vemos que democráticamente arrasan los movimientos progresistas, como ocurrió en Argentina y como ocurrió en Bolivia, ¿no? Una precisión sobre la doctrina Monroe. Fue un presidente norteamericano de la década de los 30 del siglo XIX, pero era sobre todo lanzando el mensaje de que no iba a permitir injerencias de potencias de Inglaterra, europeas, de España, para recuperar sus colonias, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, Cuba todavía seguía siendo colonia española. Poco a poco eso se fue pervirtiendo, sobre todo con el corolario Roosevelt, que ya básicamente dijo, sí, América para los americanos, pero para Estados Unidos, ¿no? Y ya empezaron a tener la capacidad real para ejecutar esa visión. Ahora fíjese, Brasil, que es uno de los puntos clave de la política o de la geopolítica latinoamericana, está viviendo la experiencia de un gobierno como el de Jair Bolsonaro, que mezcla además un componente mesiánico por todo el tema evangelista a su alrededor, ¿no? Y en recientes elecciones no salió beneficiado el PT, sino más bien una centro derecha. Perdió Bolsonaro, pero no fue la izquierda la, digamos, gananciosa de ese desencanto, de ese viraje. Miren, normalmente las elecciones locales tienen otra lógica. Ahí juega mucho más el líder local, las estructuras locales, los medios de comunicación. Porque incluso, por ejemplo, cuando mayor apoyo teníamos, nosotros perdíamos elecciones locales. A Evo le pasaba lo mismo. Tiene una lógica totalmente diferente las elecciones locales a las elecciones nacionales. O sea, usted sí diría que viene un péndulo hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Yo no creo en el péndulo, creo en los ciclos. Es decir, se va en una tendencia, la tendencia de América Latina es hacia el progresismo, pero con subidas y bajadas, con avances y pequeños retrocesos, pero el péndulo da la idea de estar estáticos, de un lado para el otro, pero
como centro el mismo punto, no, se va avanzando, no se vuelve al mismo punto. Y cada vez esos ciclos son más cortos porque, como te decía, la gente ya tiene con qué comparar, hay más información. Entonces yo soy optimista, tengo mucha esperanza de que, y lo estamos viendo, de que América Latina retomará el camino del progresismo, de la dignidad, de la integración de la patria grande. ¿Y el socialismo? Porque usted enarboló también el socialismo del siglo XXI, ¿no? Sí. Tal cual se hizo aquí con el comandante Chávez, lo hace el presidente Nicolás Maduro. Pero como siempre decíamos, el socialismo más que recetas, que fue el error del socialismo tradicional, son principios, valores, y que lo podríamos, es difícil sintetizarlo, pero si hiciéramos ese ejercicio, la palabra que mejor sintetiza el socialismo del siglo XXI es justicia, que son palabras, es una palabra mayor en el continente más desigual del planeta, pero justicia en todas las dimensiones. No solo justicia socioeconómica, tenemos el continente más desigual, extremadamente ricos, extremadamente pobres, pero también justicia de género, ¿no? El socialismo del siglo XXI, nuestras revoluciones deben tener rostro y mujer, deben ser feministas, indudablemente, acabar con la discriminación hacia la mujer, debe ser, y hacia las minorías, con las diferentes preferencias sexuales, debe ser justicia étnica, acabar con la exclusión de nuestros pueblos ancestrales. Uy, qué casualidad que sigan en la miseria. No, son procesos, son estructuras de marginalización, de exclusión, por el color de la piel, por el apellido, etc. Debe ser justicia etaria, preocuparnos por los grupos más vulnerables, los adultos mayores, los bebés, los adolescentes. Debe ser justicia intergeneracional, es decir, dejarle a las futuras generaciones un planeta en el cual vivir, por lo cual el socialismo del siglo XXI también es ecologista, profundamente ecologista, indigenista en el buen sentido de la palabra, feminista y obviamente con una pasión por la justicia social. ¿Qué le parece que el señor Trump intentó utilizar el socialismo como una especie de coco allí en los Estados Unidos? Acusó incluso a Biden de que si ganaba iba a implantar el socialismo en los Estados Unidos. Eso muestra ignorancia, pídele que define socialismo y no va a saber definirlo. Entonces todo lo que atente contra sus intereses le va a llamar socialismo. Eso es también característico de las élites latinoamericanas que se definen o se caracterizan, perdóname la redundancia, por su ignorancia también, son muy poco ilustradas. Entonces le van a llamar populismo a todo lo que no entienden ni quieren entender, le van a llamar comunismo a todo lo que... hacerles pagar impuestos, a eso le van a llamar comunismo, y se van a justificar para incluso para asesinar, para desestabilizar, para golpes de Estado, en función de luchar contra lo que ellos llaman comunismo, ¿no? O extremismo. Mire, presidente, hay elecciones en su país el 7 de febrero, ¿cierto? Sí. ¿Usted confía en que la fórmula, el binomio de la esperanza, como ustedes lo han denominado, finalmente me imagino que sea reconocido, ¿no? Aceptado como una de las opciones. Yo lo veo casi suicida que traten de eliminar al binomio con mayor posibilidad de triunfo. Lo que están haciendo es quemando tiempo, lo cual perjudica, y tratando de eludir la responsabilidad, porque entre ellos se han de estar matando. Se han de estar diciendo, oye, bruto, ¿por qué tú no lo paraste a tiempo? Ya es muy tarde. En Bolivia no pudieron. Entonces, sí, lo veo muy difícil. En todo caso, siempre optimista, jamás triunfalista. Obviamente las encuestas nos ponen en primer lugar, las perspectivas son muy buenas, pero debemos trabajar cada día como si no tuviéramos un solo voto. Aquí en Venezuela tenemos miles de ecuatorianos. ¿Sí? La cifra exacta tiene debate, ¿no? Pero, ¿qué le diría a ustedes a ellos de cara a ese proceso electoral? De cara al proceso electoral, que vayan a votar. Ellos sienten la diferencia. Por las noticias de sus familias, que ya no tienen trabajo, que ya no tienen servicios públicos, que no tienen acceso a educación, la salud, la inseguridad es terrible, pero también por lo que ellos sienten aquí, en sus lugares de residencia, porque los consulados volvieron a hacer lo mismo de antes, consulados para los cócteles, embajadores para los cócteles y no para lo más importante, que nuestra gente, la comunidad ecuatoriana, viviendo en el extranjero. Entonces, que vayan a votar para recuperar el futuro. Pero también una reflexión adicional. Han hecho mucha propaganda en la migración venezolana y están creando una xenofobia en el país. Imagínense si ellos hubieran sufrido eso en Venezuela. Recuerden cómo los acogió Venezuela. Y recuerden que lo que está sufriendo Venezuela es una verdadera agresión. Y lo que tienen que reclamar junto a los verdaderos venezolanos es parar esa agresión, parar ese bloqueo, parar esas sanciones ilegales y criminales. Mire, presidente, podemos terminar esta entrevista sin mencionar el caso de Julian Assange. ¿Qué perspectiva tiene Julian Assange de salir en libertad en algún momento? Sí, yo soy optimista, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Trato de ser muy objetivo y sí, yo estoy muy preocupado.
Y lo decía antes de que el traidor Moreno entregara a Julian Assange. De una conferencia que dije, yo creo que los días de Julian Assange en la embajada están contados. Este es un traidor, seguramente ya negoció la cabeza de Assange. Temo que no me equivoqué. Por primera vez en la historia, un gobierno autoriza a una fuerza armada extranjera que entre en su embajada. Embajada de suelo patrio. Es como que si Venezuela autorice la invasión de las Fuerzas Armadas colombianas, brasileñas, qué sé yo, ¿no? Es algo increíble. Y no solo eso, se rompió, pero abiertamente, la Constitución de la República del Ecuador, artículo 41, que impide, pero taxativamente, entregar a un refugiado. Pero no pasa nada, porque tiene la complicidad de los medios de comunicación. Todo eso es el caso de Julian Assange. Pero en todo caso, ya hablando de Julian Assange como persona y su situación jurídica, sí, yo estoy muy preocupado porque las presiones de Estados Unidos son inmensas, no existe justicia a nivel internacional, como alguien dijo en los diálogos de Platón hace 2000 años, la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte, y el más fuerte sigue siendo Estados Unidos. Por ahora, diría Chávez. Sí, vamos a ver cómo... Sí, si tú ves... El tiempo histórico. Con visión, los tiempos históricos, lo que ha gozado, entre comillas, Estados Unidos como siendo la primera potencia mundial es tan solo un pestañeo en el transcurso de la historia. Bueno, y en Anda a ver cuántos siglos fue China. En un pestañeo La principal se nos fue el potencia tiempo, mundial. presidente. Terminemos con un mensaje suyo para los venezolanos y Siempre venezolanas. un mensaje de optimismo. Son tiempos muy duros, pero unidos sabremos superar todas las dificultades. Hay luz al final del túnel. Venezuela tiene muchos problemas, pero son los venezolanos los que tienen que resolver esos problemas, a defender la soberanía, la dignidad venezolana, a defender la soberanía, la dignidad de la patria grande. Así sea. Gracias. Le agradezco mucho, A usted, presidente. a usted, ministro. Colóquese por favor de nuevo su tapaboca para yo poder retirarme el mío y despedir, como Dios manda, este espacio. Les agradezco mucho, amigas y amigos. Los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.